tendrá la... Bien, ahora sí que sigo a Cristo. Bien, como decía mi antiguo pastor. Entonces, antropología teológica, estamos en la semana 6 ya segunda semana, la semana pasada fue un petit bouché de antropología teológica. Ahora vamos a comenzar con los temas fundamentales de cuál es la visión cristiana, bíblica, con respecto al antropos. Antropos entendido, ojo que nosotros hemos recibido mucha mala formación respecto a lo que es el ser humano. Cuando hablamos de ser humano, hablamos del ser como persona, hombre y mujer, ¿ya? No hablamos solamente del hombre como lo han querido hacer las feministas de izquierda. No, 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 no. Antiguamente, de hecho, en nuestro vocabulario, en el lenguaje español, en la lengua castellana, existe el género neutro que abarca todos los géneros, masculino, femenino. Entonces, la antropología teológica es, dividiéndola, ¿qué es? Así, haciendo una activación de conocimientos previos. Viene de antropos y logos. Antropos, hombre; logos, estudio, tratado, sentido. También tiene un sentido de hablar del logos, como le había dicho, de la razón. Y teología de theos y logos, que Dios estudia acerca de Dios. Entonces, antropología teológica, si yo les hago la pregunta en un test, es el estudio del hombre desde el punto de vista de la revelación. Existe la antropología, mucha gente piensa que cuando hablamos de antropología vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de momias, vamos a hablar de culturas. Eso es tema de la antropología propiamente tal, como otra ciencia. También existe la antropología filosófica. ¿Cuál es la diferencia, la distinción entre antropología filosófica y antropología teológica? Fácil. Es que la antropología filosófica parte desde la razón humana, desde el razonamiento lógico, la razón natural, diría un teólogo. La antropología teológica parte desde el punto de vista de la revelación. Ahora vamos al tema que hoy día nos va a acompañar y la idea es que nos haga pensar, reflexionar, y de alguna manera también hacernos más humildes en nuestra condición humana. La Imago Dei, como pueden ver en la Imago Dei, nos encontramos con hombre y con mujer, porque Dios creó a la humanidad. En Génesis, capítulo 1, versos del 26 al 27, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Nótese esta tautología del hebreo. Esta es una traducción, Reina Valera, que también traduce la tautología, la repetición del hebreo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros en el Vetero Testamento nos encontramos con este tipo de repeticiones que son hebraísmos, tenemos que tenemos que levantar las antenitas para darnos cuenta de que esto es un énfasis. Ya tiene un nombre más técnico, pero no lo vamos a abarcar. Pero aquí está diciendo la imagen de Dios, varón y hembra los creó. Una de las primeras cosas, sobre todo en el texto de Oden, que creo que Claudio lo ha ido, le ha ido echando un ojo, es que a diferencia de, estamos hablando del relato de la creación, y permítanme leerles la parte del primer capítulo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden, aquí estoy usando la Reina Valera revisada ya, y vacía, había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Bueno, después, avanzando, después en el versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas. Después, reúnanse las aguas. Después llamó a Dios a la parte seca tierra, ¿cierto? Entonces, en el hebreo y en el texto traducido al español, nos encontramos con que Dios convoca. Con su palabra dice que sea y es. Ex nihilo, como decimos los teólogos, es decir, de la nada Dios crea.
Y él llama la inexistencia a la existencia. Él llama de lo que no es a lo que es y transforma. Eso es propio de Dios. Pero ojo, en este versículo, ya en el mismo capítulo, cuando llegamos al verso 26 y 27 del primer capítulo, dice, aquí hay algo distinto. Aquí la Trinidad está hablando a sí misma, diciéndose, hagamos al hombre. Y aquí hay algo especial, a nuestra imagen. La creación es buena, la creación está hecha por Dios, la creación es armónica, la creación es un milagro, pero con el ser humano, Dios cambió el lenguaje, cambia el lenguaje y pasa de un lenguaje de llamar a la manifestación de lo que no era a lo que es, del hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. Es decir, a diferencia del resto de la creación, Dios hace al ser humano como un proyecto comunitario, conforme a sí mismo. Por eso varón y hembra. Hay comunidad, hay fecundidad, hay familia en la idea de Dios. Y que esta idea, y lo pone a señorear sobre las peces que había creado, sobre las aves que había creado, sobre las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego vuelve a ser afirmativo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cierto? El hagamos se entiende, pero ojo, este énfasis es capital para entender lo que vendrá, porque la teología protestante parte de la revelación de la Biblia, hablando claro como Trinidad. No, hablando como Trinidad, recordemos, Dios habita en el pasado, presente y futuro, está sobre los tiempos. Dios está hablando desde la eternidad, dicen los teólogos calvinistas. Entonces este pasaje, a mí me gusta usar trabajar iconos, me encantan porque los iconos tienen un lenguaje simbólico precioso y profundo. Este pasaje resalta cuatro puntos importantes. Primero, el ser humano es creado por Dios y no es producto del azar, no es un ser azaroso. Es decir, si tú toma tierra, lánzala al cielo 1000 veces, 1 millón de veces, 3,5 billones como lo que se robaron. Y nunca en ninguna de esas azares vas a crear un ser humano. El ser humano es parte de un diseño como la creación. Ahora, los cómo, los pormenores, esa es otra discusión. Lo que afirma la Biblia es que Dios lo creó. También, segundo principio, es que lleva la imagen de su creador, varón y hembra, hombre y mujer, lleva la imagen de su creador, lo que le distingue de los animales y le otorga una relación especial con Dios. Hay una filiación, porque Dios se comunica con su creación como el creador y también se comunica con nosotros como un creador, pero hay algo especial, porque un padre tiene hijos y los hijos de aquel padre son su imagen y semejanza. Hay algo especial en la humanidad. Ambos sexos reflejan la imagen de Dios, lo que enfatiza la igualdad entre hombre y la mujer en dignidad y valor. Porque si tú metes a un hombre y una mujer a una jaula de MMA y se empiezan a dar de golpes, va a ganar el hombre. Pero en temas de dignidad y de valor son estrictamente e inalienablemente iguales. Y se le otorna, por último, el dominio sobre la creación reflejando el gobierno de Dios. A este dominio los teólogos actuales le llaman mayordomía, diaconía. Es un servicio, porque recordemos que en el relato, en el Génesis, Dios creó a la humanidad para servir sobre la tierra. Básicamente, la vocación humana es ser jardinero. La vocación humana es hacernos cargo de este bello jardín que Dios nos dio. Es hermoso, o sea, el plan original de Dios es hermoso. Y aquí después donde comienzan esta antropología teológica nos permite empezar a cuestionar, a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la redención? Todo lo que hemos hablado comienza a tomar mayor sentido a la luz de lo que estamos viendo. Veamos. Ahora,
Esto es la revelación bíblica. Nos dice que entonces que el ser humano es creado por Dios. ¿Qué ha pensado la iglesia? ¿Qué ha pensado la teología? Y aquí es uno de los, quiero citar uno de los autores capitales, Tomás de Aquino. El gran Tomás de Aquino, este gigante de la fe, en su Suma Teológica habla sobre la imago Dei y la relaciona con la racionalidad del ser humano. Para Aquino, la imagen de Dios en el hombre se encuentra en la intelectualidad y la capacidad de conocer y amar a Dios. ¿Ya? Él dice en una de sus frases, dice, la imagen de Dios está principalmente en el hombre, ojo que aquí hay machismo al lado, dice, principalmente en el hombre según que es un ser intelectual dotado de libre albedrío y capaz de conocer y amar a Dios. En la idea del imago Dei, debemos entender que está esto, un ser que es consciente de sí mismo, es intelectual y por ende puede distinguir del bien y el mal, pero no solamente distinguir del bien y el mal, sino que puede elegir, tiene un libre albedrío que le permite buscar, elegir o inclinarse hacia lo mejor. Claro, claro, Claudio. Así, aquí no vincula la imago Dei con la facultad de la razón, con el pensamiento, distinguiendo entre la imagen natural, ¿cierto?, presente en todo humano, y la imagen reformada por la gracia y la imagen glorificada en la vida eterna. Es decir, él estaba pensando en tres estadios del ser humano. El ser humano natural, el ser humano reformado por la gracia de Dios y el ser humano glorificado en la vida eterna cuando el Señor nos resucite, cuando venga la plenitud de lo que esperamos, de nuestra bendita esperanza. Bien. Por otra parte, y aquí quisiera pegarme unas pequeñas partes, la teología ya pegándome unos varios siglos después, la teología anglicana ha enfatizado en cuanto a la teología del imago Dei, la relación entre la imagen de Dios y la vocación del ser humano en el mundo, que es lo que les estaba hablando también. Richard Hawker, uno de los teólogos fundacionales del anglicanismo, decía que la imago Dei otorga al ser humano el don de la razón y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dice en sus leyes de la política eclesiástica, en Laws of the Ecclesiastical Polity, dice, la imagen de Dios en el hombre se manifiesta en su capacidad para conocer la verdad y vivir en virtud. Verdad, virtud. Más recientemente, el arzobispo Rowan Williams también añade a esta concepción de la imago Dei, de la imagen de Dios, la dimensión relacional, es decir, no se queda solamente pensando que el ser humano es un ente racional, ¿cierto? Una cosa que piensa, creado por Dios, ¿cierto? Y que razona, sino que también recupera algo muy importante. El ser humano es imagen y semejanza de un Dios trinitario, un Dios comunidad. Claro, un Dios uno, pero en tres personas, y esas tres personas son iguales, son libres y están en comunión perpetua, perfecta y eterna. Y Rowan Williams reflexiona sobre que esta imagen de Dios trinitaria también debiera se refleja en el ser humano en su capacidad para el amor, la comunidad y la justicia social. Qué importante, porque generalmente las antropologías teológicas evangélicas y de corte reformado olvidan la dimensión comunitaria del ser humano. El ser humano, a diferencia de otras especies, requiere de ser enseñado, necesita ser desde pequeño sostenido, apoyado y promovido por una comunidad. El ser humano se planifica en comunidad. El ser humano en relación con sus padres, en relación con sus abuelos, adquiere sentido, adquiere piso, como se dice en filosofía, el sentido del ser, el sentido de identidad. Soy esto. Un ejemplo, yo nací en Chile, mis padres son chilenos, mis abuelos me cuentan la historia de lo que era la chilenidad y asimismo me transmiten la tradición. Yo soy en medio de la comunidad y así asimismo me preparan para vivir en la gran comunidad de la tribu llamada país. El ser humano
se desarrolla en comunidad. Entonces, negar esa dimensión trinitaria, comunitaria, es negar lo que somos. Y eso es una de las grandes fallas que nosotros podemos leer muchas veces en la teología protestante, que muchas veces cae en un excesivo individualismo. ¿Para qué hablar de los predicadores actuales, que son eminentemente individualistas? Hablan a la persona y a esa persona descarnada, porque solamente la persona tiene problemas particulares. Pero el problema grave es que los pecados, como los problemas que tiene la humanidad, tienen un talante colectivo. Si un país entra en guerra, no entra en guerra, generalmente suele suceder, no entran en guerra sus políticos, ¿cierto? ¿Quiénes van a matarse con otros? La gente. ¿Y quiénes sufren las atrocidades de una guerra? La gente. Entonces, el pecado, como la vida, tiene dimensiones colectivas y asimismo la fe. Y es aquí donde radica la importancia de la vida en iglesia, la vida en comunidad, porque es la única manera de crecer. Esa es la utilidad, una de de las tantas utilidades de vivir y tener comunión en la iglesia. Eh, si tienen dudas, por favor, hágalas, estimados. Estoy abierto. Si tienen aportes, por favor. Y aquí avanzamos al santo patrono, por decirlo así, de nuestro seminario, John Wesley. El movimiento wesleyano fundado por nuestro querido predicador itinerante, predicador anglicano, presbítero, enfatizaba la restauración de la imagen de Dios a través de la gracia santificadora, pero eso lo veremos más adelante. Wesley entendía la imagen de Dios en tres dimensiones, ¿ya? Ojo con esto. La imagen natural, que se refiere a la racionalidad del hombre. El hombre, naturalmente, para Wesley, es un ser racional, que posee libre albedrío y tiene una capacidad moral, ¿ya? Para Wesley, esta imagen tripartita del ser humano, en tanto imago Dei, se traduce en estos tres estadios o estas tres dimensiones. La racionalidad, la imagen natural que refiere a la racionalidad y libre albedrío, la imagen política, ojo, la imagen política que refiere al dominio del hombre sobre la creación. Y Wesley tampoco puede ver al ser humano como alguien sacado de su comunidad, porque la política también es parte del pensamiento, también es parte del quehacer humano, que tiene que ver con el dominio sobre la creación. La política, en un mundo ideal, debiera ayudarnos a poder administrar los bienes que recibimos como país, administrar también las necesidades que tiene un país. Estamos hablando ya un poco en el mundo ideal, pero esta dimensión Wesley la tenía muy en claro. Y como último, la imagen moral, la justicia social y santidad original que se perdió en la caída, pero puede ser restaurada por Cristo. Hay que entender sobre Wesley que Wesley era antropológicamente positivo. Wesley tenía fe en el ser humano, a diferencia de otros pensadores protestantes como Lutero, Calvino, Zwinglio y tanto otro. Lutero, perdón, Wesley parte creyendo, perdón, afirmando desde las escrituras que el ser humano fue creado con libre albedrío, por tanto, puede tomar decisiones y por tanto es un ser moralmente responsable. Nadie que trabaje con personas, hablando yo también como teólogo y como trabajador social, puede hacer una intervención social, puede educar, incluso pastoral o tener cualquier ministerio en la iglesia, si no cree que esas personas a las cuales tú les predicas o le das un gesto o les llevas algo, pueden cambiar. Si tú no eres positivamente, antropológicamente positivo con respecto a la humanidad, estás fregado. El Dios de Calvino, por eso es tan terrible, porque el Dios de Calvino no requiere del ser humano, no dialoga con el ser humano, porque su soberanía se asimila y se asemeja a la soberanía de los reyes totalitaristas, absolutistas de la época de Calvino. Pero Wesley, en su reflexión, esta reflexión no viene de balde, viene
mediada por el trabajo del célebre teólogo Jacobo Arminio y otros tantos de la Iglesia Universal, perdón, partiendo por un positivismo antropológico, el cual yo defiendo como teólogo. Wesley, en el sermón sobre la imagen de Dios, ojo que los trabajos de Wesley están a disposición de toda la gente, de todas las personas, porque son de libre, son un patrimonio de la humanidad, ¿ya? Él dice, el pecado distorsiona la imagen de Dios, pero la gracia de Dios en Cristo permite su restauración progresiva a través de la santificación. La imagen moral de Dios en el hombre ha sido profundamente dañada por el pecado, pero a través de la regeneración en Cristo, la santidad y la justicia pueden ser restauradas. Y por eso a Wesley no se le entiende su concepto de santidad, porque Wesley toma esta idea, algunos dicen de la iglesia ortodoxa dice que el ser humano está llamado a la teosis. ¿Qué es la teosis? Es decir, el ser humano tiene un llamado a asemejarse con Dios en su Hijo Jesucristo. Wesley toma esta idea y habla de santificación, es decir, en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios, vivimos en comunidad, estamos en comunión con el Señor, haciendo nuestra vida, somos santificados. En la medida que somos justos socialmente, en la medida que pagamos, y esto es muy práctico, en la medida que tratamos a la gente bien, que tratamos a nuestros hijos con justicia, a nuestras esposas con dignidad, a nuestros trabajadores pagándole lo justo, estamos entrando en la santidad de Dios. Y eso está sustentado por toda la Sagrada Escritura, hermanos. La depravación total del calvinismo sería la pérdida de la imagen de Dios. Sí, la depravación total del calvinismo entiende como, esto lo veremos en la próxima clase, entiende al ser humano como caído, pero caído en todas sus dimensiones e incapaz de hacer nada bueno. Wesley se da otra vuelta junto con Jacobo Arminio porque ellos dicen, sí, es verdad, el ser humano al caer, al pecar la humanidad, está en un estado de depravación. Sin embargo, Dios, esto no anula la responsabilidad y no anula el libre albedrío, no anula la voluntad del ser humano. Esa es la diferencia con el calvinismo. Para el calvinismo, ellos no pudieron resolver teológicamente el tema de la depravación total. Ellos dicen que el hombre es intrínsecamente malo. Y como intrínsecamente malo, solamente la acción soberana de Dios, es decir, totalmente arbitraria, quiera el honor sobre el ser humano, en su elección, puede salvarlo. Por eso el énfasis de los herejíos. El problema de esa idea es que nos genera muchos problemas, porque si Dios elige a unos para la vida y otros para la condenación, entonces ¿para qué predicar? Entonces ¿para qué esforzarse? Y el problema es que eso llevó a Europa hasta el día de hoy a una bancarrota moral, porque no hay esfuerzo, porque no hay sinergia con Dios, porque no hay una responsabilidad moral con respecto a lo que yo hago de manera personal, colectiva y eclesial. Tiene grandes problemas el tema del calvinismo. De hecho, Calvino, aquí yo quiero redimir un poco, porque este punto del calvinismo no es todo el calvinismo. Calvino, cuando habla de esto en sus instituciones de la religión cristiana, lo habla de manera especulativa. El problema fueron sus discípulos, que los discípulos quisieron convertir a su maestro en algo que ni su mismo maestro quería ser. Gracias, Claudio, por tu aporte. Me encanta cuando esto va generando ahí pensamiento. Y ahora vamos, entonces, el ser humano como imagen y semejanza de Dios adquiere algo que tiene consecuencias universales, políticas, económicas, en serio, muy prácticas. La dignidad de la persona humana. Y aquí quise compartir esta imagen porque esta imagen representa la antítesis de la dignidad de la persona humana. Ni un niño merece vivir ni morir en esas condiciones. Si nosotros los seres humanos somos imagen de Dios, ¿por qué permitimos que la imagen de Dios en otras personas sea tratada a este nivel? ¿Por qué callamos cuando pasan estas cosas?
porque el que calla permite. ¿De qué se trata esto de la dignidad de la persona? Si el ser humano es imagen de Dios, esa imagen de Dios nos dignifica, nos hace, nos da un ser especial con respecto a otros seres de la creación. Uno de los efectos más importantes de la Imago Dei es que esta Imago Dei, imagen de Dios, confiere dignidad y valor a cada ser humano. La Biblia enfatiza que esta dignidad es inherente e irrenunciable. Inherente, es decir, hermano, la persona no tiene que ganarse el amor. Toda persona es digna de amor. ¿Me entienden el cambio de lógica? Nadie tiene que ganarse el pan. Toda persona es digna de poder ganarse su pan. Los niños no tienen que ganarse su derecho a comer. Son dignos de comer, porque en ellos hay dignidad y como hay dignidad hay valor cada ser humano y esto debiera cambiarnos, hacer una metanoia en nuestra cabeza con respecto, porque el problema de la antropología negativa de los protestantes está aquí, porque si yo entiendo que el Imago Dei confiere dignidad y valor a cada ser humano, eso me debiera debiera llevarme a comprometerme con la humanidad toda, con los problemas de la humanidad. El problema es que la teología evangélica tiende a ser escapista, y no solamente escapista, irresponsable. La dignidad de la persona humana es inherente y no depende de sus logros, no depende de su raza, no depende de su género o de su estatus social. Eso es lo que significa inherente. Ninguna persona humana puede renunciar a su dignidad. No existe, es imposible porque está imputada por la mano de Dios en esas personas. Veamos qué dice la Biblia. Después del pecado del Edén, el gran pecado, la gran caída de la humanidad, Dios reitera la importancia del imago Dei. Dios hace cargo de su imagen y establece una norma con respecto a la vida humana. Miren, dice en Génesis capítulo 9, verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque una imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto suena un poco críptico, pero no es críptico, es muy práctico. El que mate a una persona merece morir por la sangre que derramó, porque esa persona con la cual atentó es imagen de Dios. Es por eso. Este versículo refuerza que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la tumba. Y por eso es abominable que cristianos en año 2025 afirmen una posición positiva respecto al aborto, porque toda vida humana es sagrada, porque es imagen de Dios. Y cualquier acto de violencia contra otro ser humano es un ataque a la imagen de Dios en él. Santiago, Santiago, el libro de Santiago también reafirma esta dignidad y dice en Santiago capítulo 3 verso 9, con ella, cuando se refiere a la lengua, a la boca, al controlar lo que hablamos, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Este pasaje subraya que debido al imago Dei, toda persona debe ser tratada con respeto y dignidad. Esto ha sido clave en la ética cristiana. Tan importante es la antropología teológica que tiene consecuencias éticas. También esto influyó mucho en los movimientos en contra de la esclavitud y la discriminación y la violencia. Toda persona, toda vida humana es sagrada. La pobreza, que nosotros no hagamos nada en contra de la pobreza, es un pecado colectivo que maldice las naciones. Que nosotros permitamos que las personas que no pueden, que tienen capacidades distintas, no puedan acceder a los derechos de todos, es pecado y un pecado colectivo. Recuerden que existen pecados individuales, pero también se olvidan de los pecados colectivos.
también es pecado. Una de las implicaciones más importantes de la doctrina del Imago Dei es el reconocimiento entonces de la dignidad inalienable, por favor, esta palabra, inalienable de cada persona. No se le puede de ninguna manera restar a una persona su dignidad. Y esto también nos trae problemas. ¿Qué hacemos con los asesinos? ¿Qué hacemos con los psicópatas? ¿Qué hacemos con los genocidas? Y esto es un dilema ético, ojo. ¿Qué hacemos con el asesino? ¿Qué hacemos con el violador? La palabra de Dios nos dice que también tienen dignidad. ¿Cómo vamos a responder a esto? Hay una película que les voy a recomendar, que es un libro que se llama La Cabaña, por favor, léanlo. Es un libro, no el típico libro evangélico, canuto, que qué sé yo, no, es un libro que tiene implicancias éticas muy importantes y parte de un dolor muy grande. No se los voy a spoilear, se llama La Cabaña de Jean-Jacques. Léanlo, también está la película, creo que en las plataformas. Vean la película y por favor, si pueden hacerlo, discútanla en su iglesia, porque nos trae problemas como los que les estoy planteando. Entonces, dado que los seres humanos entonces son creados a imagen de Dios, poseen un valor intrínseco que no depende, vuelvo, condición social, raza o habilidades. Wesley enfatizaba en la igualdad de todos los seres humanos bajo esta perspectiva bíblica. Él rechazó la esclavitud y promovió la justicia social de manera que eh, de hecho fue tanta su influencia que William Wilberforce, fue influenciado por Wesley para luchar contra la esclavitud en Inglaterra y luego esa lucha se llevó a Estados Unidos para abolir la esclavitud de las personas de color. Porque las personas del color que sean, solamente por ser un ser humano, tiene valor. Y por eso quise poner de manera intencional y manipuladora esta imagen de Cristo. Porque cuando la gente habla tanto del Cristo cósmico, del Cristo súper pulento, del Cristo súper poderoso, ¿han visto ese Cristo de los mormones que es musculoso y que tiene grandes abdominales? Aquí nos vemos con el Jesús que está siendo consecuente con la imago Dei. Jesús lava los pies de la humanidad, lava los pies de Pedro, y Pedro dice, Jesús, ¿cómo puedes hacer esto? ¿No? Y Jesús le dice algo bien difícil, le dice, bueno, si no te dejas que te lave los pies, no tienes parte en esto, te tienes que ir. ¿Será que la voluntad de Dios es que como seres humanos entendamos este principio? Que toda la humanidad es digna y codependiente. El dolor de la humanidad en otros lugares también debe ser en parte nuestro dolor. De otra manera nos deshumanizamos. La humanidad, queridos hermanos, está llamada a ser redimida por Dios. Dios la llama constantemente. Pero aunque la humanidad no quiera ser redimida y reniegue de Dios, eso no le resta dignidad y valor. Aquí hay un texto que quise compartir de San Agustín, de Trinitate. Men rationalis ipsa et imago Dei capax ius, et participante eus propter quod non in meritum renovatur en español. El alma racional es imagen de Dios, capaz de él, capax Dei, y partícipe de él. Está hablando del ser humano. Por lo cual no sin razón es renovada en el conocimiento de Dios según la imagen de aquel que la creó. Y esta es su sabiduría por la cual el hombre es sabio, es decir, según la cual contempla las razones eternas de la misma verdad. El ser humano es capaz de Dios, capax Dei. Entonces, el alma humana en cuanto racional fue creada con una imagen de Dios y por eso somos capaces de Dios. Y es aquí donde la falacia del agnosticismo se cae, porque el agnóstico afirma que no, yo no tengo evidencia racional para poder afirmar la idea de Dios. Pero San Agustín, cientos, miles de años, viene diciendo, no, es que el ser humano, al ser hecho imagen de Dios, es capaz de Dios.
¿Por qué nosotros inteligimos la idea de Dios? Es porque somos capaces. Y la gente que, y de hecho, aquí es donde hay otro problema aquí. La gente que no es capaz de afirmar la existencia de Dios porque debe tener algo muy grave. Porque el ser humano, imagen y semejanza, es capaz de Dios. Y quien se afirme como que no puede, está queriendo negar lo inevitable. Toda la humanidad tiene esta capacidad. El ser humano entonces es solamente el ser humano es capaz de Dios. Esto es parte también de su valor. Aquí hay una reflexión que yo tomé de mi tesis de magíster en Doctrina Social de la Iglesia, que yo llevé esta idea al nivel práctico, lo llevé a la idea de la dignidad humana al trabajo, ¿ya? Y me encontré con esto. Si pueden ver, ahí dice Arbeit macht frei, que es un lema que estaba en todos los campos de concentración nazi, que decía el trabajo libera. No sé si a ustedes han escuchado esa frase que el trabajo dignifica. Suena bonita, suena positiva, suena como que da fuerzas, pero es una frase satánica que nace del nazismo, porque el ser humano como imagen de Dios, él no es dignificado por su trabajo. Mentira satánica. Aquí me pongo rabacuco. El ser humano, en su valor, le da valor al trabajo. El, el esfuerzo humano tiene un valor y mediante ese valor del esfuerzo humano, el ser humano, mediante el trabajo, debiera también autorrealizarse, hacer sus propios proyectos y autorrealizarse como persona y al mismo tiempo aportar al bien común. Ese es el valor del trabajo. El trabajo no dignifica a la gente, es la gente la que se dignifica en el trabajo. Es la ergo, la gente dignifica el trabajo. El valor del trabajo no radica, no está en cuántas horas, no radica en muchas veces en cuán eficientes. El valor del trabajo, según la visión bíblica cristiana, está en que la hace otro ser humano. Y esto nos trae problemas éticos más grandes, porque ¿qué hacemos con la automatización? Que nos aleja de esta planificación, que nos aleja del trabajo. Entonces, como humanidad, tenemos que hacernos cargo de esto y pensar, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de toda la gente que debido a la técnica que avanza a manera súper, muy rápida, acelerada, eh, va quedando atrás? Y también, como imagen de Dios, están llamados a realizarse y aportar al bien común mediante el trabajo. Y esta es una parte ética que tiene finalmente consecuencias hasta políticas. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8, del 4 al 6. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la humanidad? Y con esta reflexión, quisiera parar un poco mi exposición. Veo que el Leo salió, pero no importa, le queda la clase grabada. Entonces, este ser humano, imagen de Dios, es a todas luces algo muy especial. Es algo especial. Es alguien especial. Y aquí es donde la escuela arminiana de teología eh, brilla por su valor. Porque la escuela arminiana de teología es una escuela que es nuestra escuela, que valora la libertad, que valora la dignidad humana. A ver, el cuadro sería así. Dios creó al ser humano, ¿cierto? El ser humano es imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios se traduce en muchos atributos, pero dentro de esos atributos hay atributos inalienables. Es decir, tiene dignidad, tiene valor, ¿cierto?
Y esa dignidad y valor humana no debiera ser quebrantable, y esto debiera ser la norma para nuestras actividades. Y esta dignidad y valor de la persona humana nos debe movilizar a buscar hacer la vida más vivible, el trabajo más trabajable, y la existencia más propicia para nuestra propia especie, para nuestra propia raza humana. El problema es que el mundo cristiano de alguna manera ha buscado excusas para no hacerse cargo de esto. Y la Biblia, mediante esta reflexión sobre la imago Dei y la dignidad de la persona humana, y la teología obviamente, nos plantea este desafío, el desafío que ya no es solamente sobre las cuatro paredes de tu iglesia, es el desafío que debiera ser como el desafío intergeneracional que nos debiera llamar, que en algún momento no sé qué pasó, que la humanidad lo abandonó. Yo me acuerdo que mis antiguos, que nuestros ancianos hablaban del porvenir. ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué somos nación? ¿Por qué somos humanidad? Porque queremos dejar un mejor porvenir a nuestras próximas generaciones. Muchos en Latinoamérica, en Sudamérica, tenemos historias de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos luchando para salir de la pobreza extrema, para darles condiciones, para dar un porvenir. Y no solamente para ellos, sino para un bien común. Abandonar la idea del bien común es abandonar la idea de la dignidad humana. Y no querer un bien común, no luchar para que todo nos vaya bien, para que todos tengamos una vida más digna de ser vivida, nos es pecado. Entonces, a la luz de todo este conocimiento que hoy día me ha tocado exponer, por la gracia de Dios, quisiera hacer un llamado a la responsabilidad. Y no solamente una responsabilidad bíblica, ideológica, etérea, porque no es mi espíritu enseñar cosas así, sino para eso hay otras instituciones. ¿Cómo se aplica esto? Se aplica así. Tenemos una responsabilidad. Debemos hacernos cargo. Y ahora la pregunta que quiero hacer a quien esté escuchando esto más adelante es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer por hacer la vida, para vivir eso que dijo Cristo? He venido a traer vida y vida en abundancia. La creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Cristo no nos llama a tener los ojos hacia el cielo. Cristo nos llama a velar como las vírgenes, como la parábola de las vírgenes. ¿Y qué se hace mientras se vela? Se trabaja, se vive, se lucha, se organiza uno. ¿Me entienden? La teología cristiana tiene mucho de aquí y de ahora y muy poco de escapismo. Y generalmente son las sectas las que buscan escaparte de la realidad a favor del líder. Bien, es aquí donde, en desmedro de nosotros y a favor del líder, es aquí donde ya voy cerrando la grabación. Mm,